Los genes no controlan la biología. Si quieres una vida más saludable, este vídeo es para ti. Más que los genes, son nuestras creencias las que controlan nuestras vidas. Una frase impactante de Dr. Bruce Lipton que cambia las percepciones que teníamos del trabajo de los genes sobre las células del cuerpo y su influencia en el estado de la salud. Un saludo para todos. Nos complace darles la bienvenida a Conciencia Mística, un espacio creado para que cambies tu vida a través de las enseñanzas de los mejores maestros del nuevo pensamiento. En este vídeo continuamos explorando la biología de la creencia a través de la percepción de un nuevo concepto de la influencia de los genes sobre las células. Con la guía del Dr. Bruce Lipton, aprenderemos a sanar nuestro cuerpo con el poder de la mente. Analizaremos los puntos claves del tema. Los genes no controlan la biología por sí solos, porque necesitan expresarse. ¿Cuándo surge la idea de que los genes controlan la biología? Porque la idea de que los genes controlan la biología es errónea. ¿Qué es la epigenética? ¿Por qué las enfermedades son multifactoriales? La influencia del entorno en la expresión génica, la plasticidad celular y cómo la comprensión de la epigenética puede ayudarnos a prevenir y tratar enfermedades. Quédate hasta el final del video. La siguiente frase es la que mejor resume el significado de que los genes no controlan la biología. Tu destino biológico no es inmodificable. Tus genes no te determinan y no eres una víctima de tu herencia. En otras palabras, la declaración sostiene que el curso de tu vida o enfermedades presentes no están completamente predestinados por tu información genética. Aunque los genes pueden tener un impacto, no son el único factor que determina tu destino biológico. Factores externos, como el estilo de vida, la nutrición, el entorno, las creencias y las experiencias, también pueden influir de manera importante en tu salud y bienestar. La frase enfatiza la capacidad de las personas para tomar decisiones y acciones que puedan modificar o influir en su destino biológico, superando cualquier predisposición genética que puedan tener. Los genes no controlan la biología. Es un tema que causa controversia entre la comunidad científica, donde esa idea revolucionaria desafía las creencias convencionales de la medicina tradicional occidental, ya que siempre se ha creído que los genes son quienes controlan los procesos biológicos del organismo. Pero los recientes descubrimientos de expertos en el área genética, como el Dr. Bruce Lipton, nos muestra cómo esa idea cada día se torna más ilógica. Porque el descubrimiento de la epigenética ha desentrañado los misterios de la influencia del entorno en el comportamiento celular, sin alterar el código genético. Cuando llegamos a comprender el significado de la epigenética, podemos prevenir y tratar las enfermedades. A través de un enfoque del entorno y los factores del estilo de vida que pueden influir en la expresión genética, para lo cual debemos entender el concepto de los genes como una unidad básica y funcional de la cadena proteica. Sin embargo, se ha comprobado que los genes no son los únicos que intervienen en el comportamiento celular, ya que estos se activan a través de los estímulos externos que percibimos. En resumen, los genes necesitan expresarse por las proteínas que se producen en respuesta a las señales que recibimos del entorno. Pero, ¿de dónde surge la idea que los genes controlan la biología del cuerpo? Esta creencia surge en la década de los años 50, a través de una publicación científica de Francis Crick y James Watson, donde se describe la estructura del ADN como responsable de los procesos biológicos que ocurren en el organismo. En resumen, para la época de los 50 se creía que los genes
eran responsables del estado de salud del cuerpo y que todas las enfermedades estaban determinadas por factores hereditarios. ¿Por qué la idea de que los genes controlan la biología es errónea? Las recientes investigaciones en el campo de la epigenética han abierto la posibilidad de un cambio de paradigmas en lo referente a lo que se creía del papel de los genes sobre los procesos orgánicos, ya que se argumenta que existen factores que influyen en el comportamiento celular sin alterar el código genético, es decir, que en lugar de enfocarse en los factores hereditarios, se debe prestar atención al entorno y estilo de vida que influyen en la expresión genética. En resumen, se argumenta que la idea de que los genes controlan la biología es errónea y que los nuevos campos emergentes de la biología han desentrañado los misterios de la influencia del entorno y estilo de vida sobre el comportamiento celular y el estado de la salud. ¿Y qué es la epigenética? Se trata de las modificaciones de la expresión genética, que no obedece a una modificación en la secuencia de ADN, es decir, no altera el código genético. En ella se estudian los mecanismos moleculares, a través de los cuales el entorno controla la actividad génica. En la epigenética ha demostrado cómo los factores ambientales, nutricionales, estrés y exposición a toxinas influyen en la expresión genética, desafiando la creencia de que los genes controlan la biología y la herencia determina la salud y bienestar corporal. ¿Y por qué las enfermedades son multifactoriales? Cuando se hace referencia a las enfermedades multifactoriales, estamos hablando sobre el origen de la enfermedad, el cual puede ser dado por diversos factores genéticos o ambientales. Son enfermedades complejas que surgen como consecuencia del efecto combinado de los genes y el ambiente. La influencia del entorno en la expresión génica. El medio ambiente, nutrición y emociones pueden modificar los genes sin alterar la codificación básica. Las investigaciones epigenéticas han descubierto que estas modificaciones se pueden transmitir a las generaciones futuras. Es decir, que el entorno puede afectar la expresión de los genes por influencia del medio ambiente y modificaciones epigenéticas. La plasticidad celular. La plasticidad celular se refiere a la anatomía molecular de las células y en su capacidad de modificar su forma y función como respuesta a las señales ambientales. Esta es una función clave de adaptación celular que garantiza la supervivencia del organismo. La plasticidad se relaciona con la medicina regenerativa, resaltando la importancia en la curación de las enfermedades y lesiones. En resumen, el Dr. Bruce Lipton explica que los genes no controlan el ADN, pero este puede ser modificado por señales procedentes del exterior celular, donde los pensamientos y emociones son cruciales en esa modificación. Desafiando la creencia convencional que los genes son los que controlan la biología celular, al presentar una nueva comprensión de la epigenética y su influencia en el estado de la salud y el comportamiento celular. ¿Cómo puedes aplicar la comprensión de la epigenética para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal, dar like al video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Hasta la próxima. Un saludo para todos.